Un CEO viudo fingió parálisis para poner a prueba a su prometida, pero la humilde criada reveló su amor sincero. El cielo de Ciudad de México estaba cubierto por un gris melancólico cuando Alejandro Santillán observaba el horizonte desde el ventanal de su oficina en el piso 42. Era el CEO de una de las corporaciones más poderosas de Latinoamérica, un hombre que durante años había sido descrito como invencible, impenetrable, pero ahora solo era un viudo con el alma hecha pedazos. Habían pasado 3 años desde la muerte de su esposa, Camila, 3 años desde aquel accidente de auto que se la llevó en un segundo, dejándolo solo con sus recuerdos y un silencio que dolía más que cualquier herida física. Desde entonces, Alejandro había enterrado su corazón bajo capas de trabajo, conferencias y decisiones implacables. Pero ni los millones ni los rascacielos llenos de empleados podían llenar el vacío que ella dejó. Esa mañana, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Alejandro, de traje impecable y mirada cansada, convocó a sus socios y familiares más cercanos a un almuerzo en su mansión en Las Lomas. Los rumores corrían como pólvora. Se decía que había vuelto a abrir su corazón y que planeaba anunciar su compromiso. Cuando el reloj marcó la 1, los autos de lujo comenzaron a entrar en la propiedad. Entre los invitados estaba Rebeca de la Vega, una mujer deslumbrante de sonrisa impecable y ojos que brillaban como esmeraldas bajo el sol. Era joven, elegante, y provenía de una familia de empresarios reconocidos. Había conquistado la atención de Alejandro con una rapidez que asombró a todos, y con una frialdad que pocos alcanzaban a notar. Mientras los invitados brindaban con copas de champán, una figura silenciosa se movía entre ellos. Clara, la humilde criada de la casa, llevaba trabajando para Alejandro desde antes de la muerte de Camila. Discreta, servicial y siempre en segundo plano, nadie sospechaba que cada gesto suyo escondía una ternura silenciosa, un amor imposible que ella guardaba como un secreto sagrado. Alejandro se puso de pie al final del almuerzo, con el rostro tenso pero decidido. «Quiero agradecerles por estar aquí», dijo con voz grave. «Durante años creí que el amor había muerto para mí, pero Rebeca me ha mostrado que aún es posible volver a sonreír». Hubo aplausos, sonrisas fingidas, miradas cómplices. Rebeca tomó su mano y posó la cabeza en su hombro, como una actriz que conoce cada uno de sus gestos ensayados. Alejandro sonrió, pero sus ojos permanecieron vacíos, y Clara, desde el fondo del salón, sintió cómo su corazón se rompía en silencio. Más tarde, cuando todos se fueron, la mansión quedó envuelta en un silencio denso. Alejandro caminó solo por el pasillo donde aún colgaban los retratos de Camila. Se detuvo frente a uno, rozando el cristal con los dedos. «Perdóname, mi amor», susurró con un nudo en la garganta. «No sé si hago lo correcto». Fue entonces cuando el mayordomo, un hombre anciano que lo conocía desde joven, se acercó con discreción. «Señor, ¿está seguro de que ella lo ama?», preguntó con respeto. Alejandro guardó silencio. Luego, lentamente, sus labios dibujaron una mueca amarga. «Eso es lo que necesito saber», murmuró. Aquella noche, solo en su habitación, trazó en su mente un plan que nadie sospechaba. Un plan que pondría a prueba no solo a su futura esposa, sino también su propia fe en el amor. Y sin saberlo, ese mismo plan lo acercaría a la única persona que realmente lo amaba, aunque él aún no pudiera verlo. Clara, desde su pequeño cuarto en la planta baja, apagó la luz con el corazón encogido. Jamás imaginó que su vida estaba a punto de entrelazarse con la de él de un modo que cambiaría sus destinos para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan claro que contrastaba con la tormenta que habitaba en el corazón de Alejandro Santillán. Había pasado la noche en vela, caminando de un lado a otro por su estudio, rodeado de carpetas, fotografías y recuerdos que parecían observarlo en silencio. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era extremo, pero también sabía que no soportaría otro engaño. Había visto demasiadas veces cómo el amor se transformaba en interés cuando el poder y el dinero estaban de por medio, y aunque Rebeca parecía perfecta ante los ojos del mundo, había en su mirada un brillo que él no lograba descifrar,
un brillo que no tenía nada que ver con ternura. Cuando el reloj marcó las 7, llamó a su médico personal y a su abogado de mayor confianza. Los hizo entrar a su despacho con las cortinas cerradas y la voz contenida. «Necesito su discreción absoluta», dijo, clavando los ojos en ambos. «A partir de mañana, fingiré estar paralizado de la cintura para abajo». El silencio fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. «¿Perdón, señor?», balbuceó el abogado incrédulo. «Lo que escucharon», repitió Alejandro firme. «Diré que sufrí un accidente en el gimnasio, una caída que afectó mi columna. El mundo entero creerá que no volveré a caminar. Quiero ver cómo reacciona Rebeca cuando ya no haya glamour, ni fiestas, ni viajes. Quiero saber si aún querrá quedarse a mi lado». El médico, aunque sorprendido, asintió lentamente. Conocía el dolor que Alejandro cargaba desde la muerte de Camila y entendía que el miedo lo había vuelto desconfiado. Prepararon un plan meticuloso, un comunicado médico falso, sesiones fingidas de fisioterapia e incluso una silla de ruedas adaptada. «Solo nosotros tres sabremos la verdad», dijo Alejandro bajando la voz. «Ni mi familia, ni mis empleados, ni siquiera Clara deben sospechar nada». Al mencionar el nombre de la criada, su mirada se suavizó por un instante sin que él lo notara. Clara siempre había sido invisible para él, pero su lealtad silenciosa lo había acompañado todos esos años como una sombra protectora. Esa tarde, Alejandro convocó a Rebeca en su penthouse. Ella llegó envuelta en un perfume costoso y con un vestido rojo que parecía encender el lugar. Lo encontró recostado en el sofá, con el rostro pálido y una expresión de dolor perfectamente ensayada. «Alejandro, mi amor, ¿qué ha pasado?», preguntó, frunciendo el ceño sin perder la elegancia. «Un accidente», murmuró él bajando la mirada. «Los médicos dicen que no volveré a caminar». El rostro de Rebeca se congeló por un segundo. Fue solo un destello, pero Alejandro lo notó. Un rastro de decepción, casi de irritación, antes de que ella lo cubriera con una sonrisa compasiva. «Mi cielo, no importa eso. Yo estaré contigo, pase lo que pase», dijo, tomando su mano con delicadeza. Pero sus dedos estaban fríos, tan fríos como sus palabras dulces. Cuando ella se marchó, con pasos firmes y un gesto calculado, Alejandro sintió un nudo en el estómago. Algo en su interior le gritaba que aquella ternura era fingida, pero necesitaba pruebas. Solo el tiempo revelaría su verdadera naturaleza. Desde la puerta de servicio, Clara observó cómo la elegante mujer se alejaba en su auto deportivo. Había escuchado fragmentos de la conversación y sus ojos se llenaron de preocupación. Esa noche, mientras le preparaba el té, lo encontró sentado en silencio, con la mirada perdida. «Señor, si necesita algo, solo llámeme», dijo ella con voz suave. Él levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo le dedicó una sonrisa cansada. «Gracias, Clara», susurró. «No sabes cuánto valoro tu presencia». Ella bajó la mirada para que él no viera el brillo en sus ojos. A la mañana siguiente, los periódicos anunciaban: el magnate Alejandro Santillán, confinado a una silla de ruedas tras un accidente. El mundo entero se conmovió. Las acciones de su empresa cayeron. Los socios exigieron respuestas. Y Rebeca, aunque lo visitaba con flores y sonrisas, pasaba cada vez menos tiempo a su lado. Mientras tanto, Clara, discretamente, comenzó a estar siempre cerca. Le llevaba el desayuno, lo ayudaba a moverse por la mansión, lo escuchaba cuando el silencio se volvía insoportable. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en la única luz verdadera en su mundo apagado. Y Alejandro, oculto tras su máscara de debilidad, empezaba a notar la calidez de esa luz, sin imaginar que esa mujer sencilla sería quien pondría su mundo de cabeza. Las semanas pasaron como hojas arrastradas por el viento, silenciosas y frías. La mansión Santillán, antes llena de recepciones fastuosas y visitas constantes, se fue apagando poco a poco, como si la noticia de la parálisis de Alejandro hubiera cubierto cada rincón con un velo de melancolía. Alejandro seguía con su farsa con una precisión impecable. Cada mañana lo encontraban en su silla de ruedas junto a los ventanales, fingiendo no tener sensibilidad en las piernas.
Había ensayado hasta el más mínimo gesto, la rigidez en sus músculos, la mirada cansada, el tono apagado de quien ha renunciado a la esperanza. Solo su médico y su abogado sabían la verdad. Para todos los demás, Alejandro Santillán ya no era el imponente magnate que caminaba entre ejecutivos como un león, sino un hombre roto que dependía de otros para todo. Rebeca, al principio, apareció cada día, siempre con arreglos florales, perfumes costosos y palabras de aliento que sonaban huecas. Se sentaba junto a él unos minutos, tomaba su mano y hablaba de fiestas a las que no podrían asistir, de viajes que tal vez ya no harían. Pero pronto sus visitas se volvieron más cortas, más espaciadas y más impacientes. «Cariño, no puedes rendirte así», decía con voz dulce, aunque su mirada viajaba una y otra vez hacia su celular. «Tal vez la vida tenga otros planes para nosotros». «Para nosotros», repetía Alejandro en su mente mientras fingía sonreír, pero cada vez estaba más seguro de que, para ella, el nosotros solo existía si él estaba de pie, poderoso y brillante. Si no, no era más que una carga. Una tarde de domingo, llegó vestida con un abrigo de diseñador y gafas oscuras. Se acercó a él con paso rápido y sonrisa ensayada. «Mi amor, esta noche tengo un evento benéfico. No puedo quedarme mucho, pero quería verte». «Claro», respondió él, bajando la mirada. «Entiendo». Ella lo besó en la mejilla y se fue en menos de 10 minutos. Ni siquiera se dio cuenta de que él no había tocado su comida. Cuando la puerta se cerró, el silencio lo envolvió como un manto pesado. Y entonces escuchó un leve golpecito. Era Clara, de pie junto a la bandeja de té que había preparado. Llevaba el delantal impecable y un moño que dejaba escapar un par de mechones de cabello castaño. «Señor Alejandro, ¿le gustaría que lo llevara al jardín? El sol está tibio hoy». Él dudó por un instante, sorprendido. Nadie lo había invitado a salir en días. «Sí, me gustaría». Clara lo empujó con cuidado por los pasillos silenciosos hasta el enorme jardín trasero, donde los rosales que Camila había plantado aún florecían con obstinación. El aire olía a tierra húmeda y jazmín. «Mi esposa adoraba estas flores», dijo él, sin pensar. «Lo sé», respondió Clara en voz baja. «Yo la ayudaba a podarlas cada primavera». Alejandro la miró de reojo. Nunca había reparado en ella más allá de su función, pero ahora notaba la suavidad de su voz, la manera atenta en que se inclinaba para ajustar el cojín de su espalda, el modo en que sus ojos parecían entender su dolor sin necesidad de palabras. Durante días Clara continuó apareciendo sin ser llamada, Le leía en voz alta fragmentos de libros que Camila había amado. Le contaba pequeñas historias de la casa, de los empleados, de los perros callejeros que a veces alimentaba en secreto en la puerta de servicio. Una noche, cuando la mansión dormía, Alejandro no podía conciliar el sueño. Escuchó un tenue murmullo en la planta baja y, curioso, bajó en silencio con su silla. Encontró a Clara en la cocina, con las manos enrojecidas por el agua caliente, lavando cuidadosamente una taza rota. «Deberías descansar», dijo él sorprendiéndola. Ella giró con el rostro sonrojado. «No podía dormir. Pensé que era mejor aprovechar el tiempo». Alejandro sonrió apenas. Algo en esa sencillez lo conmovía de una forma que no entendía. No había perfumes caros ni palabras elaboradas, solo una bondad tranquila que parecía llenar cada espacio vacío dentro de él. Mientras tanto, Rebeca enviaba mensajes esporádicos. «Estoy muy ocupada esta semana. El estrés me está matando. Prometo ir pronto». Y cuando finalmente aparecía, lo hacía como quien cumple una obligación incómoda. Clara, en cambio, estaba allí, siempre, sin esperar nada a cambio. Y así, poco a poco, sin proponérselo, comenzó a abrir grietas en el muro helado que Alejandro había levantado alrededor de su corazón. Un amanecer, mientras ella lo ayudaba a ponerse una manta sobre las piernas, él la miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. «Clara, ¿por qué haces todo esto?». Ella sonrió con timidez. «Porque alguien tiene que cuidar de usted y porque creo que, aunque todos lo hayan olvidado, usted sigue siendo un hombre fuerte». Sus palabras quedaron flotando en el aire.
suaves y firmes como una promesa, y en ese instante Alejandro comprendió que el verdadero amor no siempre grita, a veces susurra desde el rincón más silencioso de la casa. La lluvia caía con un ritmo suave esa tarde, golpeando los ventanales de la mansión Santillán como si quisiera arrullar su silencio. El mundo exterior parecía distante, ajeno, pero dentro de la casa algo había comenzado a cambiar de forma silenciosa. Alejandro, aún en su farsa de parálisis, pasaba cada vez más tiempo en compañía de Clara. Ya no se trataba solo de cuidados. Ella se había convertido en su confidente, en su pausa serena entre llamadas de negocios que ahora delegaba, en sus tardes de lectura, en sus noches tranquilas de té caliente y palabras suaves. Y aunque él no lo admitía ni ante sí mismo, su mirada buscaba la de ella cada vez que entraba a una habitación. Esa tarde, Clara entró con una bandeja de sopa casera. Su cabello estaba húmedo por la lluvia y sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Espero que no le moleste que haya hecho sopa de lentejas», dijo con una sonrisa tímida. «Mi madre solía prepararla cuando alguien estaba triste». Alejandro la observó con curiosidad. «¿Tu madre vive en la ciudad?», preguntó, tratando de sonar casual. La sonrisa de Clara se desvaneció lentamente. «No, ella murió hace muchos años». El silencio cayó sobre ellos. Alejandro dejó la cuchara a un lado. «Perdón, no quise...» «Está bien», lo interrumpió ella suavemente, bajando la mirada. «Mi madre murió cuando yo tenía 15. Mi padre nos abandonó mucho antes de eso». Sus palabras salieron sin dramatismo, como si fueran cicatrices que ya no dolían, pero seguían allí. «Trabajé en casas desde los 16», continuó. «Siempre soñé con estudiar, con tener una vida diferente, pero la vida no me dio tiempo para soñar». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, la veía no solo como la mujer que limpiaba sus pasillos silenciosamente, sino como un ser humano que había caminado sobre espinas con la cabeza en alto. «¿Y por qué decidiste quedarte aquí, en esta casa?», preguntó él intrigado. Clara vaciló. Luego lo miró a los ojos, y sus palabras salieron despacio, como si se arrancaran de un rincón oculto de su alma. «Porque aquí, por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar». Hubo un instante de silencio, profundo y denso, como si hasta la lluvia contuviera el aliento. «Desde que murió la señora Camila, he visto cómo el Señor se marchita un poco cada día», añadió ella con voz suave. «Y, aunque sé que no me corresponde decirlo, yo no soportaría verlo romperse del todo». Alejandro apartó la mirada, con el corazón latiendo fuerte. Nadie le hablaba así. Nadie le había hablado con esa honestidad limpia, sin adornos ni exigencias. «Clara», murmuró con la voz quebrada, «no entiendo cómo puedes dar tanto sin esperar nada». Ella sonrió triste y luminosa al mismo tiempo, porque cuando uno ama de verdad, no espera nada a cambio. La frase quedó flotando en el aire como un susurro eterno, y en ese instante, Alejandro sintió que algo dentro de él, algo que había estado congelado desde la muerte de Camila, comenzaba a derretirse lentamente. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos que parecían hilos invisibles, acercándolos cada vez más. Clara le enseñó a tocar algunas notas en el viejo piano del salón, y él, a cambio, le habló de su infancia en Veracruz, de cómo Camila lo ayudó a levantar el imperio que ahora dirigía. Una noche, mientras ella le acomodaba una manta sobre las piernas, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno dijo nada, pero ambos sintieron esa chispa suave, inesperada, que encendía el alma sin pedir permiso. Alejandro comenzó a escribir en un cuaderno escondido, como si necesitara dejar constancia de lo que sentía, pero aún no podía decir. En una de esas páginas escribió, con letra firme: «No sé en qué momento empecé a esperar su sonrisa cada mañana, pero ahora temo el día en que deje de verla». Y mientras su corazón se abría poco a poco, también crecía su sospecha sobre Rebeca. Ella ya casi no aparecía. Cuando lo hacía, hablaba solo de inversiones, de proyectos, de viajes que haría cuando todo esto termine. Nunca preguntaba cómo se sentía él, nunca lo miraba a los ojos, pero Clara
Clara lo miraba como si aún fuera el hombre más fuerte del mundo, aunque él fingiera estar roto. Una tarde, mientras la observaba regar los rosales bajo el sol suave, Alejandro comprendió algo que lo estremeció. No estaba enamorándose de Clara. Ya lo estaba. Y sin embargo, aún debía terminar lo que había empezado. Necesitaba descubrir la verdad sobre Rebeca antes de atreverse a entregar su corazón de nuevo. No imaginaba que esa decisión desencadenaría una tormenta que pondría en peligro todo, incluso el frágil amor que comenzaba a nacer entre ellos. El sol caía en tonos dorados sobre la mansión Santillán, pero dentro de sus paredes el aire estaba cargado de tensión. Los días habían pasado como ráfagas silenciosas, y Alejandro comenzaba a notar señales cada vez más evidentes de la ausencia emocional de Rebeca. Ella ya no disimulaba su aburrimiento. Sus visitas eran escasas y llenas de excusas, reuniones, eventos, compromisos que no podía cancelar. Cuando estaba con él, parecía contar los minutos. Sus palabras eran dulces, pero sus ojos ya no lo veían. Una tarde, llegó sin avisar con un vestido de seda y un aroma fuerte a lujo y desdén. Encontró a Alejandro en el salón, con Clara sentada frente a él, riendo suavemente mientras le leía un poema. Fue un instante breve, pero suficiente para que el rostro de Rebeca se endureciera como mármol. «¡Qué escena tan curiosa!», dijo con una sonrisa helada. No sabía que las criadas ahora daban espectáculos privados. Clara bajó la mirada sonrojada y se levantó de inmediato. «Disculpe, señor», murmuró. «Volveré más tarde». Cuando se fue, el silencio se volvió cortante. «¿Qué fue eso, Rebeca?», preguntó Alejandro con voz baja. Ella se encogió de hombros, paseando por el salón como una reina ofendida. «Solo digo lo que todos piensan. No es apropiado que una empleada pase tanto tiempo contigo. Habla mal de ti. Y de mí». Alejandro apretó la mandíbula. «Clara es la única que ha estado aquí cuando todos los demás desaparecieron. Porque no tiene nada mejor que hacer», replicó ella con veneno. «No confundas compasión con amor, Alejandro». Sus palabras le perforaron el pecho, pero no dejó que ella lo viera. En ese instante, comprendió con claridad lo que en el fondo ya sabía. Rebeca no lo amaba. Solo amaba lo que él representaba. Y ahora que creía que todo eso estaba desapareciendo, su máscara comenzaba a resquebrajarse. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Rebeca empezó a insinuar que quizá deberían posponer el compromiso, que la vida podía ser injusta, que ella era joven y aún tenía mucho por vivir. Alejandro la escuchaba en silencio, cada vez más frío, mientras en su interior crecía un dolor agrio y una determinación feroz. Pero Rebeca no se detuvo ahí. Un jueves por la mañana, llegó furiosa, con un sobre en la mano. «Alejandro», dijo, arrojándolo sobre la mesa, «encontré esto en tu escritorio». Eran fotografías de Clara ayudándolo en el jardín, leyéndole junto a la chimenea, ajustándole la manta, instantáneas tomadas discretamente por algún empleado curioso. «La gente habla», dijo ella con un tono venenoso. «Dicen que estás encariñándote con tu criada. ¿Tienes idea de cómo quedará tu reputación si este escándalo sale a la luz?» Alejandro sostuvo su mirada, helado. «Mi reputación no me importa tanto como crees», respondió con calma. «Y si Clara estuviera en mi vida, sería un honor, no una vergüenza». Los ojos de Rebeca se abrieron con furia. «¡Eres un necio!», gritó perdiendo la máscara por completo. «Todo este imperio se vendrá abajo si sigues comportándote como un sentimental débil». Él no dijo nada. Su silencio fue más contundente que cualquier grito. Rebeca, respirando agitada, bajó el tono de voz y cambió de estrategia. Se acercó lentamente, acariciando su rostro con fingida ternura. «Perdóname, no quise alterarme», susurró. «Solo temo que esa mujer te esté manipulando. Es obvio que busca tu dinero». «Ella no busca nada», respondió él, apartando su mano. «Y tú lo sabes». La máscara de Rebeca se quebró del todo. Su rostro, tan perfecto y controlado, se torció con un rencor oscuro. «Si sigues defendiendo a esa criada, haré que desaparezca de tu vida». Su voz era un hilo venenoso. «No sabes de lo que soy capaz».
Se marchó dando un portazo que hizo temblar los ventanales. Esa noche, Clara notó el rostro sombrío de Alejandro y se preocupó. ¿Está todo bien, señor? Él la miró en silencio, con un peso invisible sobre los hombros. Prométeme que, pase lo que pase, no dejarás que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Clara frunció el ceño, confundida. No entiendo. Solo promételo, insistió él, con la voz quebrada. Ella asintió, sin imaginar que la tormenta ya estaba sobre ellos, porque al día siguiente Rebeca regresó y no venía sola. Traía consigo a un abogado y un inspector de recursos humanos, y con una sonrisa venenosa anunció que había presentado una denuncia contra Clara por conducta inapropiada y acoso emocional hacia su prometido. La noticia cayó como un rayo. Los empleados murmuraban. Los rumores se esparcieron como fuego. Y Clara, con el rostro pálido pero el mentón erguido, fue obligada a empacar sus cosas. Alejandro, aún fingiendo su parálisis, no pudo detenerla sin revelar toda la verdad. Y verla salir con una pequeña maleta en la mano fue como sentir que el alma se le escapaba por el pecho. Cuando la puerta se cerró tras ella, la mansión volvió a hundirse en ese silencio gris que tanto odiaba. Y Alejandro supo, con dolor desgarrador, que si no actuaba ahora, la perdería para siempre. La sala estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del gran reloj antiguo colgado en la pared, marcando cada segundo que separaba a Alejandro de la verdad. Sentado en su silla de ruedas, con el rostro pálido y los ojos apagados, observaba cómo Natalia entraba con pasos firmes. Ya no vestía su uniforme de criada. Llevaba un vestido sencillo, color crema, que resaltaba la luz en su piel morena y sus ojos llenos de determinación. «¿Por qué me llamaste?», preguntó ella sin titubear, aunque su voz temblaba ligeramente. Alejandro tragó saliva. Había pasado noches enteras ensayando ese momento, pero ahora las palabras parecían atorarse en su garganta. «Porque ha llegado la hora de decirte la verdad». Natalia frunció el ceño. «¿La verdad?». «Sí», suspiró él bajando la mirada. «No estoy paralizado. Nunca lo estuve». Las palabras se estrellaron en el aire como un relámpago. Natalia dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro levantó lentamente y con decisión se puso de pie. Natalia contuvo el aliento al verlo caminar hacia ella. «Quise probar a Camila. Quise saber si ella me amaba de verdad, o si solo deseaba mi fortuna. Fingí estar roto, inválido, para ver quién se quedaría a mi lado». Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Natalia, aunque intentó contenerlas. «¿Y yo?», susurró con la voz rota. «¿Yo fui parte de tu juego también?». Él la miró con desesperación. «Tú fuiste la única verdad en medio de todas mis mentiras. Nunca pensé que tú, la humilde criada que todos ignoraban, serías la única que me cuidó sin esperar nada. La única que me habló con ternura cuando todos me veían como un hombre acabado». Natalia giró el rostro dolida. «Yo te amaba, Alejandro. Te amaba como eras, roto o entero, pobre o rico. Y tú jugaste con eso». Alejandro se acercó más, suplicante. «No jugué con tu amor. Jugué con mi propio miedo. Creía que nadie podía amarme por quien soy. Pero tú me enseñaste lo contrario». Hubo un silencio denso, roto solo por el llanto ahogado de ella. «Camila me dejó en cuanto supo que no podía moverme», continuó Alejandro. «Pero tú me diste vida cuando yo estaba decidido a dejar de vivir». Natalia lo miró, los ojos rojos, el corazón desgarrado, y aún así palpitando con fuerza. «¿Y ahora qué esperas de mí?», preguntó la voz apenas un hilo. «¿Que olvide todo y corra a tus brazos como si nada hubiera pasado?». Alejandro cayó de rodillas ante ella, sin importar su orgullo. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que el hombre que fingió estar roto está ahora de rodillas, pidiéndote una última oportunidad para amarte de verdad». Natalia cerró los ojos. Su mente gritaba que lo dejara allí, que él merecía el vacío que sembró. Pero su corazón, terco y noble, recordaba cada noche en que lo había arropado con sus palabras dulces, cada mirada perdida que había reconfortado con su sonrisa. Cuando volvió a abrir los ojos,
Una paz silenciosa los envolvió a los dos. Ella extendió su mano. Si quieres mi perdón, tendrás que ganártelo cada día. No con lujos, no con promesas, sino con verdad. Alejandro tomó su mano como quien recibe un milagro. Entonces lucharé por ti, cada día de mi vida. Ella asintió suavemente, y por primera vez en mucho tiempo sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero llena de esperanza. Mientras el sol caía detrás de los ventanales de la mansión, los dos permanecieron allí, tomados de las manos, sabiendo que el amor verdadero no se finge, se demuestra. Y así, el hombre que había fingido estar roto comenzó a sanar, no por milagros ni por riquezas, sino por el amor sincero de aquella mujer que contra todo pronóstico vio en él algo que nadie más había visto, su corazón. Si te gustó este vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y deja tu comentario.